Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar con esto que son los talleres de jardinería después de un pequeño receso y este año vamos a trabajar en forma más práctica que el año pasado. Vamos a hacer un poquitito más de videos y de fotografías y vamos a trabajar puntualmente en cada estación del año con las necesidades y las tareas que se hacen en el jardín en cada estación. Lo primero que vamos a hacer este año es aprovechar las posibilidades que nos brinda el mes de marzo. El mes de marzo nos brinda las posibilidades de cambiar las macetas muchas veces de plantas que tuvieron un crecimiento muy exuberante toda la primavera, todo el verano. Y ese sustrato, ese suelo que hay en el interior de la maceta, se ha agotado por dos motivos. Por un lado, por el crecimiento intenso que ha tenido la planta, que ha consumido los nutrientes, y por otro lado, el exceso de riego. Los hemos regado mucho porque por ahí la planta estaba caída, y uno cuando riega va lavando, va saliendo por el fondo de la maceta esas micropartículas que son los minerales que alimentan la planta. Entonces, el mes de marzo es el mejor momento porque la planta ahora entra en receso, la planta ahora entra a producir el crecimiento de las raíces y no tanto la parte aérea. Entonces, si cometemos un error en el trasplante, si rompemos una raicilla, si hubo algún inconveniente, no va a haber problema porque la planta en esta época es la época en que desarrolla sus raíces. Ese desarrollo de raíces va a hacer que toque la tierra nueva que le pusimos nosotros en el trasplante, no cambien a macetas grandes. Es preferible cada 2 años o todos los años cambiar una macetita de 1 centímetro, pero no irse a una maceta grande. Ese cambio de maceta a 1 centímetro más grande todos los años o cada 2 años, hace que la planta en estos días explore las raíces y cuando llega junio, que es el momento de más frío, ese mantillo, esa tierrita nueva ya está colonizada por las raíces y por más frío que venga, por más adversidad que venga, la planta va a encontrar los nutrientes en el suelo y una planta bien nutrida no se enferma, no se embicha y no tiene problemas con el frío extremo. Por supuesto, si ponemos un cactus en la heladera, más vale que se va a helar, pero por más nutrido que esté. Pero siempre dentro de los parámetros, de ciertos parámetros, una planta bien nutrida es una planta que va a estar sana, no excesivamente nutrida. Ojo, no poner fertilizantes porque sí. Eh, Qué tipo de sustratos vamos a utilizar y qué tipo de macetas vamos a utilizar es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no todas las plantas requieren el mismo tipo de suelos. O sea, no va a ser lo mismo trasplantar un cactus que trasplantar una planta de interior que puede llegar a tener un distinto origen. La planta que nosotros consideramos de interior habitualmente es una planta que requiere suelos frescos, suelos muy aireados, como podrían ser los suelos de la selva. Las plantas de interior que tenemos nosotros, o sea, el concepto de planta de interior es un concepto que el hombre ha modificado. La planta de interior no existe. El hombre ha hecho plantas que las puso en el interior y son las de lugares selváticos, las de lugares más similares a los 28 grados de temperatura, 26 que es la etapa de confort, en la temperatura de confort que tiene el hombre en sus hogares, ¿no? Entonces, la mayoría de esas plantas que nosotros tenemos en maceta, en el interior, los hepatifilos, los helechos, los protones, la estrella federal, bueno, corresponden a sectores del planeta donde las temperaturas son relativamente cálidas y húmedas, entonces los suelos son muy humíferos, con mucha materia orgánica, con mucho mantillo, con mucha hojita. No pongan tierra negra. La tierra negra es para la estepa, es para el pasto, es para los árboles frutales. Nosotros necesitamos para la planta interior, más que está limitada por la maceta, una tierra muy rica con mucha materia orgánica, con mucho palito, con mucha hojita. Y a su vez
tengamos en cuenta que hay plantas de interior que son las más verdes que requieren suelos ácidos. Y esos suelos ácidos tienen que tener mucha hoja de pino, mucha pinocha. Si van a las sierras, a Villa General Belgrano, a esos lugares donde están los pinares, debajo de los pinares van a encontrar una tierra que tiene un poquito, que hecha por la hoja de pino, por la hoja larga, la acícula larga del pino, la del pino heliotis, la del pino pátula, que es la de los pinos serranos en Córdoba, esa acícula de pino, esa hoja de pino larga, es muy ácida y es lo mejor que podemos tener para helechos, para azaleas, para Spathiphyllum, para todas las plantas de hoja grande, de hoja ancha, que son las que requieren suelos ácidos. Entonces, esa es la mejor tierra, esa que tiene olor a amoníaco, que uno la huele y tiene olor a pino, olor a... Bueno, esa tierrita es fantástica, y más si tiene, uno va a ver que tiene como unos honguitos blancos, como una pelucita blanca. Eso es fantástico, porque esos honguitos trabajan para las raíces. Algún día les voy a comentar cómo trabajan acercándole los nutrientes a las raíces, porque son grandes trabajadores que trabajan en simbiosis con la raíz, ¿no? Ya algún día vamos a hablar de ese tipo de hongos. Pero es muy importante que esa planta que es de hoja verde y que tenga tipo helechos o hojas muy verdes, tenga estas tierras ácidas. Que no es tierra, es palito, es hojita, es mucha materia orgánica. Y ante la duda, compren tierra para helechos o tierras ácidas. Entonces, eso se le incorpora en ese tipo de plantas. Los otros tipos de plantas que también podemos tener en el interior podrían llegar a ser los cactus y las crasas. Los cactus y las crasas tienen otro tipo de suelo que es muy similar al suelo del desierto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con plantas de lugares desérticos, que son la mayoría de los cactus que tenemos como plantas de interior, pertenecen a ese tipo de hábitat. Y en ese caso no tiene que haber buena materia orgánica ni suelos ácidos, porque el exceso de materia orgánica o el exceso, la gente cree que le pone una tierrita rica al cactus y lo va a beneficiar. No, porque en esa tierrita rica, así como hay esos honguitos blancos que son muy buenos para los helechos, que yo les decía recién, esos honguitos juegan en contra de los cactus que no tienen defensas para esos honguitos. Entonces le puede jugar en contra o le genera un crecimiento muy exuberante y ese cactus va a crecer muy rápidamente y va a ser débil, va a ser un sonso, va a ser algo con un crecimiento totalmente exuberante que no alcanza a compensar el crecimiento lento de ese tipo de plantas, ¿no? No alcanza a generar tejidos resistentes, sino que genera tejidos fofos. Y eso sería como un obeso. Un obeso tiene problemas de salud. Bueno, hacer crecer rápido un cactus nos genera este tipo de inconvenientes en la salud de la planta, que después se enferman y terminan muriendo. Entonces al cactus hay que darle el sol del desierto, hay que darle la luz del sol y hay que darle el suelo del desierto. ¿Cuál es el suelo del desierto? Un suelo pobre, arenoso, con muy buen drenaje, donde escape el agua y donde los nutrientes no se queden cerca del cuello, porque si no se termina podriendo. Bueno, vamos al tipo de maceta que podemos utilizar, ¿no? El tipo de maceta que podemos utilizar va a ser muy importante porque tenemos dentro de las macetas, tenemos las macetas estas de cerámica que se están utilizando últimamente, que son muy bonitas. Y esta maceta de cerámica tiene la particularidad de que transmite rápidamente el frío, a no ser las de lava volcánica. Las de lava volcánica o las de barro, estas no transmiten tanto el frío, mantienen un poco la temperatura y son las que a lo mejor tienden a transpirar. Para evitar que transpiren, si no vienen impermeabilizadas,
Hay que impermeabilizarlas con algún Plavicón o con algún líquido esta, por ejemplo, está impermeabilizada. Fíjense que ahí se nota que tiene la pintura asfáltica que no le hace daño a la planta y que está impermeabilizada para que no transpire. Si la colocan en este tipo de macetas y no las impermeabilizan, van a transpirar y esa transpiración va a generar que se evapore el agua, que se escape el agua hacia afuera y después la maceta en sí se va a terminar descascarando, ¿no? O sea, estas macetas son muy lindas para tener, por ejemplo, en galerías donde las temperaturas por ahí son frías, la maceta mantiene algo de la temperatura y evita la helada, evita el frío intenso, porque por la porosidad de la maceta y por el mantenimiento que hace la maceta de esa temperatura se puede mantener tranquilamente, ¿no? Estas es el caso de las macetas plásticas, ¿no? Las macetas plásticas, que es la que estamos viendo en la fotografía, esta transmite muy rápidamente la temperatura exterior, pero lo que tiene la particularidad es que es muy barata y a su vez no transpira hacia afuera y mantiene muy bien las condiciones de humedad. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de macetas? Bueno, en este tipo de macetas lo que nosotros tenemos que asegurar es un buen drenaje, porque si hay un enemigo para las plantas es que el agua se tapone los huecos de drenaje y se obturen. Al obturarse estos huecos se hace como un corcho abajo de barro que se tapona, no sale el agua y al no salir el agua queda retenida al fondo de la maceta, se pudren las raíces y la planta termina muriendo porque al tener podridas las raíces se pudren los microorganismos que alimentan a las raíces. Acuérdense que necesitamos 2 millones de microorganismos por centímetro cúbico, que son los que van a degradar esa materia orgánica y la van a hacer nitrógeno, fósforo, potasio. Va a hacer que la hojita deje de ser hojita para ser un mineral más que alimente la planta, ¿no? Este tipo de drenajes se incentiva colocando piedritas al fondo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros colocamos las piedritas solas en los intersticios, entre las piedritas se va a llenar de tierra, se va a llenar de barro, se va a hacer el corcho el tapón de corcho, yo le digo corcho, pero no es corcho, el tapón, este tapón de barro, que una vez que se seque se pone duro y volvemos a tener inconvenientes con que se nos tapó el fondo. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es encima de esa piedrita ponemos arena gruesa. La arena gruesa no parece, pero funciona muy bien como colador. Entonces permite la arena gruesa que siempre dentro de la arena gruesa hay algunas partículas grandes, partículas medianas y partículas pequeñas. Entre todas estas distintas granulometrías que tiene la arena gruesa, se puede lograr filtrar que los minerales del suelo no escapen, que solamente escape el agua. Una vez que el agua atravesó esa barrera de arena gruesa, directamente va a atravesar la piedra y va a salir al exterior. No se preocupen por eso, que la maceta tenga buen drenaje, porque si una maceta con buen drenaje nos asegura una planta viva. Una maceta que no tenga buen drenaje, lo más probable es que las raíces se pudran y terminen muriendo. ¿Y cuál es la característica? La planta empieza a poner sus hojas amarillas. Las hojas se ponen amarillas, ¿por qué? Porque al estar podridas las raíces, porque queda un charco al fondo, porque no hicimos este drenaje, al quedar este charco al fondo, se pudren las raíces y al estar podridas las raíces la planta no puede sacar los nutrientes del suelo porque las tiene podridas las raíces. Inclusive los nutrientes en sí liberan gases en esa putrefacción y no se degradan totalmente, entonces no alimentan la planta. La planta al no encontrar alimento porque tiene las raíces deterioradas, ¿de dónde saca el alimento? De las hojas inferiores, que son las que no están en contacto con el sol. Las hojas de más abajo
son las que no fotosintetizan. Entonces vacía esas hojas y los nutrientes que estaban en esas hojas los lleva a las hojitas de arriba, que son las que están en contacto directo con el sol, que son las que van a fotosintetizar. Por eso un síntoma de que se taponó el fondo de la maceta y que se están pudriendo las raíces, es que las hojas de abajo de la planta, las hojas inferiores, se ponen amarillas. La gente las ve amarillas y cree que están amarillas por falta de agua y le echa más agua y las pudre más y las pudre más. Por eso es tan importante el cambio de maceta. Así la planta no haya consumido cada 2 años todos los nutrientes de la maceta. Por eso yo les digo, cambien siempre a una macetita 1 centímetro más grande. Y esa macetita que sacaron sirve para otra planta y sirve para otra y así van reutilizando esa maceta. Pero por eso no hagan el trasplante cada 4 años, porque cada 4 años se les va a tapar el fondo y no se van a dar cuenta. Uno cambiando todos los años en marzo o cada 2 años en marzo las macetitas, verifique el estado de las raíces, cambia este drenaje, hace los drenajes nuevos, le pone más arena, menos arena. Se va dando cuenta el estado de la planta, huele la tierra, hay que olerla la tierra, no puede tener olor a podrido la tierra tiene que tener olor a materia orgánica rica. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos en el fondo de las macetas algunos huevitos de babosa y es el momento para eliminarlo. Si tenemos lombrices, déjenlas porque lo mejor que puede tener en el interior de la maceta es una lombriz que va haciendo canaletas distintas y la lombriz no come raíces, la lombriz lo que come es materia orgánica y el excremento de la lombriz es el mejor fertilizante. Entonces, recuerden, cada 2 años sí o sí se pueden extender por ahí a 3 y si lo hacen todos los años mejor todavía. Y van sacando esa macetita que dejaron, que sacaron, la lavan muy bien con agua con lavandina, no alcohol, con agua con la lavandina y la dejan secar al sol y ya la pueden utilizar esa maceta para otra macetita más chica y así las van reutilizando con el tiempo. Bueno, pusimos la granza, pusimos la arena. Parece sonso esto del trasplante, pero les puedo asegurar que muy pocos hacen esto. Esto es salud para la planta. Y si lo hacemos ahora en marzo, sabemos que tenemos asegurado todo el año un muy buen crecimiento. Podemos tener problemas externos, pero problemas internos en la base y en las raíces, no. Ahí empezamos a colocar mantillo. Fíjense que el mantillo, fíjense en la imagen, son palitos, son hojitas, no es tierra negra. ¿Por qué? Porque estas plantas provienen de lugares selváticos. Entonces tiene que ser palitos, mucha materia orgánica. Porque esta materia orgánica, estos palitos van a seguir pudriéndose bajo tierra y esa pudrición le da de vivir a los microorganismos y genera una vida microbiana que es excelente para las raíces. Las raíces viven en suelos vivos. Un suelo muerto es cemento, no le provee vida a las raíces. Un suelo muerto no le provee microorganismos. Acuérdense que hay 2 millones de seres vivos en una cucharadita de café. Y esos seres vivos, si no están, el suelo es pobre. Entonces, en un análisis de suelo que no tenga 2 millones de microorganismos por centímetro cúbico, lo primero que le dice el ingeniero agrónomo es: señor, no compre ese campo porque esa tierra no sirve, no tiene microorganismos, porque los microorganismos son los que le dan vida al suelo y son los que le disgregan la materia orgánica para que esté accesible a las raíces. Y esto se logra con mucho palito, con mucho mantillo, con mucha hojita. Si va a ser una planta común, esto. Y si va a ser un helecho o una planta de hojas muy verdes, utilizar el mantillo de pino. ¿Qué se hace? Ahí tenemos una Diffenbachia, por ejemplo, que salió de la maceta negra, esta que está al fondo, y va a entrar a esta maceta que ya le hicimos el sustrato del fondo. Fíjense qué sanas,
que se ven las raicillas. Es muy importante. Y estas son las hojitas de pino que yo les mostraba. Estas son las acículas de pino que yo les mostraba, que les decía que es la mejor tierra, la tierra ácida de pino, y está mezclada con algo de arena para que tenga buen drenaje, porque esta planta que estamos trasplantando es una Dieffenbachia. Las Dieffenbachias necesitan muy buen drenaje en el suelo para poder permitir el crecimiento de las raíces. Fíjense el color de las raíces. Acá no hay raíces negras, son todas claritas. Esto y vuelan las raíces. Esto clarito es fantástico porque esto acá hay pelos radicales. Esto si ustedes los pudieran ver con un microscopio, verían una cabellera de micropelos que son los que absorben lo mismo que estos del fondo. Entonces aprovechan y verifican esto. Si llegaran a encontrar las raíces azules o llegaran a encontrar este olor fétido al fondo, es porque esa maceta no tenía buen drenaje y ahí conviene romper este pan de tierra, disgregarlo para generarle canales de drenaje. Entonces, pero bueno, ahora esto está bien, bueno, se asienta en el fondo y se le empieza a colocar, una vez que se sentó al fondo, se le empieza, fíjense que la maceta no es muy grande, es 1 centímetro solamente más grande de lo que debiera, del tamaño que tenía. Entonces, bueno, le vamos aplicando en los alrededores y con la palita se presiona el fondo. Y guarda, no pongan toda la tierra junta, pongan solamente la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque si ustedes ponen toda la tierra junta y después riegan, el agua escapa por estas paredes plásticas que tiene la maceta, se va al fondo y no humectó el resto. Entonces colocan la mitad y una vez que colocaron, fíjense, presionan con la palita a los alrededores para que tome contacto franco la tierrita. Fíjense que es una tierra bien orgánica, esto no es tierra negra, esto es mantillo, es tierra para macetas, tierra para plantas de interior. Si ustedes no tienen la posibilidad de hacer su propio compost, de hacer su propia materia orgánica, compren tierra para planta interior, no tierra negra, porque por ahí hay muchos viveros que esto no lo saben y le venden tierra negra. No, la tierra de la negra es para la estepa, es para el patio, es para el pasto, para los árboles, para esas cosas. Pero para lo que está contenido en maceta es mantillo, que es palito, que todavía es palito, y hojita, que todavía no terminó de podrir. Y si son plantas de hoja muy verde, mantillo de pino es lo mejor. Bueno, tapamos la mitad y ahora regamos y humedecemos el fondo. Porque si nosotros regamos al final de la tarea, se escapa por los bordes y no se humedece. Humedecemos el fondo y hacemos que tome buen contacto y volvemos con la palita a meter la palita en los alrededores para que el riego entre en profundidad y entre el riego mojando ese pan de tierra nuevo. Una vez que terminamos de regar, una vez que metimos la palita en toda la vuelta para compactar un poco esa tierrita nueva, recién ahí aplicamos la segunda parte de nuestro mantillo para completar la maceta hacia arriba. Y una vez que completamos la maceta hacia arriba, presionamos muy bien con las manos, con los dedos. No se olviden de presionar, la gente le tiene miedo. No, hay que presionar muy bien, porque si no se presiona bien, no entra en contacto y quedan canales queda muy flojito y la gente le tiene miedo a esto. No, esa raicilla blanca que veíamos recién necesita tomar contacto franco, necesita tomar un contacto bien adherido a la tierra nueva, para que esa tierra nueva le transfiera a esa raicilla los minerales que tiene, que viene riquísimo. Imagínense que le estamos poniendo toda la estructura de un súper nuevo, lleno y no tenemos que pagar, eso es lo fantástico, entrar al súper, llenar el chango y no. Sabemos que tiene muchos minerales esta tierra negra, este centímetro de tierra, no tierra negra, este mantillo, perdón, este centímetro que le aplicamos nosotros de mantillo, les va a hacer la posibilidad de cubrir todo lo que la planta va a necesitar en el próximo año, porque tiene que estar bien apretado. Una vez que apretamos bien, bueno,
Ahí volvemos a regar, hacemos el riego final y ese riego final hay que hacerlo en 2 o 3 oportunidades para que drene bien y los primeros días hay que mimarla, hay que regarla un poquito de más para que la planta pueda tomar ya contacto franco con el nuevo suelo. Pero acuérdense, no utilicen cualquier tierra, utilicen mucho palito, mucho mantillo, materia orgánica o hagan su propio compost, pero no tierra negra. Eso es muy importante. Va a llegar un punto que la maceta que tenemos ya es una maceta grande y ya esa maceta grande ya no la podemos cambiar porque son unos macetones inmensos. Entonces en ese caso lo que se hace es, antes que la maceta sea inmensa, porque por ahí nuestra cintura y nuestra espalda nos van a cobrar estas cosas, es cada 2 años, en lugar de volver a cambiar toda la maceta y toda la tierra y ponerle más tierra y mantener, cambiamos la tierra, sacamos la tierra y con algo que no sea muy agresivo en lo posible con los dedos, sacamos la tierrita vieja, le sacamos esa adherencia que tienen las raíces y ahí le ponemos en la misma maceta un poquito de tierra nueva y esa tierra vieja, ¿qué hacemos? La llevamos a la compostera y la compostamos nuevamente, que se remineralice y se mezcle con las cáscaras de papa, con las cáscaras de tomate y vuelva a ser una tierra rica para el próximo año. No tenemos esa posibilidad porque no tenemos compostera, bueno, la podemos utilizar como tierra de jardín. Pero es muy importante cada 2 años a la planta cambiarle el fondo, cambiarle el drenaje. Es muy común, tenía el palo de agua, lo tuve 20 años y estuvo hermoso y de golpe se me pudrió y se me murió. Sí, porque no le cambiaron el drenaje, no le mejoraron. Esa capita que nosotros hacíamos de piedra y arena en un principio que va filtrando, tiene su fecha de vencimiento y cada 2 o 3 años se empiezan a tapar estos agujeritos y se tapone el fondo. Entonces es muy importante. No podemos cambiar la maceta, no tenemos tiempo. Este año la pandemia no nos permitió y estuvimos con mucho trabajo y haciendo muchísimas cosas. Bueno, al menos buscan un clavo, un hierro y de abajo empujan desde abajo la maceta para desobturar si es que se ha tapado, se han obturado estos huecos de drenaje. Porque el enemigo más importante de las plantas de interior es la falta de drenaje. Que no tenga buen drenaje la maceta. Necesita que drene el agua. Y en el caso de las cactus, en el caso de las crasas, más todavía, porque si hay un enemigo para este tipo de plantas es el exceso de agua. Fíjense que los cactus viven en el desierto o en la piedra, en las sierras. Si uno va a encontrar en las sierras los cactus, los va a encontrar metido entre 2 piedras y entre esas 2 piedras el agua resbala o drena correctamente sin ningún inconveniente. Entonces, acuérdense, como tips, ya el próximo bloque vamos a dividir plantas, ¿no? Y también vamos a otras plantas. Pero acuérdense, el tips, siempre que la maceta es preferible, regarla 2 veces al día, regarla mucho y no importa, pero que no se tapone el fondo. El día que se tapone el fondo de un cactus o de cualquier otra planta, se empiezan a podrir las raíces y nos enteramos 6 meses más tarde. Ese es el problema. Cuando la planta murió o cuando tiene un hongo de cuello. Entonces, siempre es preferible que drene de más. Y para que drene bien, necesitamos granza en la base. Puede ser otra maceta de barro molida. Algunos utilizan ladrillo molido. Pero arriba, arena gruesa. Y recién después de la arena gruesa, de 1 centímetro de arena gruesa, recién ahí va nuestro mantillo. No utilicen más tierra negra, que es lo que utiliza la gran mayoría de la gente en este tipo de maceta. Utilicen mantillo. Y si es de planta de suelos ácidos, mantillo de pino. Y si es planta de tipo común o de hojas amarillentas o de hojas rojizas, puede ser mantillo serrano directamente o un buen compost. Pero erradiquen la tierra negra. La tierra negra es para el jardín, nada más. Bueno,
Espero que les haya servido esta parte y ya el próximo bloque vamos a hacer alguna división que son una de las tareas que más se hacen por estos días en el jardín. Bueno, nos encontramos en un ratito en el próximo bloque que sería relacionado a la división de un espatifilo, fundamentalmente, una planta de interior que después vamos a ver cómo dividir las clivias y los agapantos y todo eso.